Bueno, muy bien. Muy buenos días. Damos gracias al Señor por este día más de vida y damos gracias al Señor también la oportunidad que tenemos de poder estar compartiendo este tiempo de devocional. Más que nada pensando en aquellos que tal vez vayan a escucharlo hoy por primera vez, ya sea porque algún amigo lo compartió en su red, en su página de Facebook. Mi nombre es Cristian Montaldi, para aquellos que no me conocen. Y si no me conocen a mí, no se pierden de nada. El problema es si no conocemos a Cristo. Ahí sí perdimos todo, ¿verdad? Pero mi nombre es Cristian Montaldi, estamos sirviendo al Señor junto con mi familia en Uruguay. Y los días de lunes a viernes estamos teniendo a las 9 de la mañana, hora de Uruguay, estos devocionales. Y ya hace una o 2 semanas que venimos viendo la epístola de los filipenses, ¿sí? Estamos teniendo los devocionales, a veces lo tenemos en una carta en especial, a veces algún tema, a veces también tenemos basados en nuestro pan diario, que es el devocional que hemos elegido como iglesia este año para poder estar teniendo. Vamos viendo diferentes temas, ¿sí? Así que, bueno, les invito a que puedan buscar su Biblia, ¿verdad? Aquellos que tengan, y si no, yo les leo para ustedes. Vamos a estar viendo en Filipenses capítulo 3. Bueno, eh, agradecer al Señor, ¿verdad? Ha sido un fin de semana precioso. Espero que lo hayan podido disfrutar ustedes también. Buenos días, David. Un abrazo grande también. Ahí junto a ti y tu familia por la partida de los abuelitos. Eh, Uno muy cerca del otro. Sé que no debe ser fácil, así que un abrazo grande para vos y para toda la familia, Ner, ¿sí? Les compartía que tuvimos un hermoso fin de semana, la verdad que disfrutando mucho con, bueno, tanto con los jóvenes como con la iglesia, ¿verdad? Y sin embargo, el tiempo después, vamos a decir así, ayer domingo en la tarde, conversaciones con los hermanos, bueno, la reunión con los líderes de jóvenes, y pensando y soñando y proyectando también cosas para con el Señor, pero también conversaciones con los hermanos y ver cómo muchos de ellos eh, están ya preparándose para poder empezar a congregarse presencialmente nuevamente y si bien lo venían haciendo por Zoom, pero bueno, esperemos que este volver a, a congregarse físicamente sea algo que motive también a otros y aún a algunos. Estamos orando mucho por este barrio, un barrio que ha tenido este testimonio de esta iglesia. Si bien nosotros recomenzamos hace 4 años aquí en donde estamos sirviendo, pero estamos orando para que haya un avivamiento de nuevo en este barrio que ha tenido este testimonio por muchísimos años. ¿Sí? Saludos allí, nuestra hermana Angélica también, nuestro hermano Josecito, Señor les bendiga, y a cada uno de aquellos que se esté conectando, ¿sí? Pero, ¿saben? Pensando en esta epístola, la epístola del gozo, eh, anoche tuve, como quien dice, una clase intensiva. Tuvimos que trasladar a un hermano, ¿verdad?, hasta el Maciel, uno de los hermanos de la iglesia. Estaba teniendo una pérdida de sangre. Él tiene bueno, tiene un montón de enfermedades, pero una de las que tiene es un ano contra natura, ¿verdad? Y estaba teniendo una pérdida de sangre y bueno, pude entrar con él allí en la emergencia y ver bien el estado, pero también escucharle, ¿verdad? Gozarse en el Señor, y estuvimos allí charlando y compartiendo casi
no sé, 3, 4 horas, no, desde las 11 como hasta, sí, como unas 4 o 5 horas. Eh, y fue como una clase intensiva, ¿verdad?, de lo que es el gozo en medio de las circunstancias difíciles, el gozo en medio del sufrimiento, el gozo en medio de las enfermedades. Y doy gracias a Dios, ¿verdad?, por esas oportunidades que nos da de poder ver a hermanos disfrutar del Señor, ver esto que vamos a estar viendo hoy en una forma viva, práctica. Si bien sabemos que todas las cosas que estaba viviendo Pablo fueron reales y cosas que viven otros hermanos, pero fue verlo ahí, vivo, práctico, directo, ¿verdad? Así que doy gracias a Dios por eso. Vamos a estar viendo hoy, le puse allí, no sé si aparece en el título, ¿verdad? Si ustedes lo alcanzaron a ver, pero le puse la 5G de Pablo. No es la tecnología 5G que se está implantando en todo el mundo, ¿verdad? En cuanto a celulares, casas inteligentes, autos que se manejan solos, sino que tiene que ver con 5G que menciona en estos primeros 3 versículos del capítulo 3. Habla acerca de gozaos en el Señor, la primera G. Después hay 3G que tienen que ver con guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores, y una quinta G que tiene que ver gloriarnos en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que, bueno, hoy vamos a estar viendo acerca de eso. Vamos a escuchar una canción, un himno. Después de eso oramos, leemos el pasaje y nos metemos de lleno a desarrollar el devocional de hoy. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en la aflicción. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Pasos inciertos no, eso se va, mas si contigo estoy, no te voy a. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Cerca de ti, Señor, y ciertamente cerca de Cristo es donde podemos realmente gozarnos. Si tenemos una relación lejana, fría, va a ser muy difícil que podamos gozarnos en el Señor, en Él. Querido Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por este nuevo día de vida, Señor. Gracias por el descanso que nos has dado, Señor. Gracias por la oportunidad de poder tener tu palabra, Padre amado. Gracias por tenerte a ti. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, tu perdón, Señor, el propósito, el poder tuyo, Señor. Padre, ayúdanos que ahora al acercarnos a tu palabra, Señor, podamos ser guiados, instruidos por ti. Padre, gracias aún por estos medios y gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Padre, aprovechamos a rogar, Señor, por la familia Coto, la familia Cruz Coto, Señor, bueno, que han estado pasando por este tiempo de luto, de duelo, Señor, por la partida de sus abuelitos.
pero Padre, también por cada uno de aquellos hermanos y hermanas, Señor, alrededor del mundo, que están sufriendo, que están pasando por tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, Señor, tiempos de angustia. Rogamos, Señor, tu consuelo y el gozo tuyo, Señor, en ellos. Padre, sé que es dificilísimo, pero ruego para que seas tú ayudándonos, Señor, a poder mirarte a ti, estar cerca de ti, Señor. Pero que esto también nos lleve a tener el cuidado y la advertencia, Señor, para con estos malos obreros, estos perros, estos mutiladores de la carne. Padre, oramos y agradecemos, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas. Tú conoces las necesidades también. Padre, rogamos para que tu palabra sea propicia a la necesidad de sus corazones. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dice allí Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, vamos a leer, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Dice, bueno, allí por lo demás, ¿verdad? Haciendo como un cambio de tema, ¿verdad? Un cambio de enfoque, o volviendo a reenfocarnos en cuanto a lo que es el gozo, porque cuando habla a mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro, creo que el enfoque tiene que ver con esto de gozaos en el Señor. Esta es la epístola del gozo, es la epístola donde Pablo, ¿verdad? Considero que guiado por el Señor, ¿verdad? Inspirado por el Señor, pero también movido por su experiencia, por su relación tan cercana con Cristo, él se ve, ¿verdad?, motivado a, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4, cómo él lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir, ¿verdad? Y qué importante que podamos estar en Cristo, en el Señor. Cuando uno se enfoca en Cristo, entonces es más fácil, o es, si querés llamarlo así, es más fácil gozarse y es más difícil preocuparse. Es más difícil poner, cuando mi mirada está puesta en Cristo, es más difícil que mi mirada esté puesta en las circunstancias. Si ponemos la mirada en las circunstancias de este mundo, en las cosas que están pasando, ciertamente lo que podemos tener es más bien miedo, tristeza, temor, ¿verdad? Algunos hasta pánico, ¿verdad? No me quiero imaginar, pero me imagino que algunos deben haber vivido al punto tal de que no, ni siquiera es puñito, ¿verdad? Es como desde lejos, hagamos saludito así, viste, como, no sé, un pánico tremendo, ¿verdad? Y entiendo que ha habido circunstancias muy duras, pero si miramos las circunstancias y no miramos al Señor, porque cuando pensamos en mirar, mirar al Señor, mirar a Cristo, tiene que ver con, bueno, mi gozo está en que Cristo es mi Salvador, pero es el Señor de mi vida, y si querés llamarlo así, es el soberano. Él es el que está en control sobre todas las cosas. Por eso es que puedo tener gozo, porque sé que lo que está sucediendo no se escapó del control de Él, porque sé que lo que estoy viviendo está pasando dentro de los parámetros y dentro de lo que son los propósitos del Señor. Saben, ayer estuvimos viendo en nuestra iglesia, estamos viendo la declaración de fe,
Y estamos ahora viendo lo que creemos como iglesia en cuanto a los acontecimientos futuros, en cuanto a lo que sería la parte escatológica, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de la tribulación. Y pareciera como que hablar de esos temas no es muy popular, ¿verdad? La gente más bien quiere escuchar de que las cosas van a ir mejorando, que ahora estamos mal, pero vamos a estar mejor. Y lo cierto es que esta sociedad, este mundo, cada vez va a estar peor. El creyente puede estar mejor si aprende a disfrutar y a vivir en Cristo, pero lo cierto es que este mundo va a ir de mal en peor, hermanos. Y eh, tenemos que forjar una actitud que sea de gozo. ¿Cuál es tu actitud ante Dios? ¿Cuál es tu actitud ante el Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu actitud ante la vida? Ante tu familia? ¿Es una actitud de queja ante tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus suegros, tus hermanos? ¿Es una actitud de gozo? En tu trabajo, otra vez tengo que ir a trabajar, otra vez ese jefe. Bueno, entonces que Dios te saque el trabajo, a ver si eso va a ser lo mejor. No estoy diciendo de que tenés que ser condescendiente con todas las situaciones que están mal, pero forjar una actitud de gozo, de agradecimiento, de dependencia, ¿sí? Aún ante tu iglesia. Tal vez hay cosas que están pasando. Tenemos hermanos, por ejemplo, doña Flori de Costa Rica o nuestra hermana Socorro de Nicaragua, otros hermanos de acá de Uruguay. Hay hermanos que, bueno, también allá en Argentina lo escuchan. Diferentes iglesias, diferentes contextos. ¿Cuál es tu actitud ante tu iglesia? ¿Es una actitud de queja ante los que están liderando, ya sea tu pastor, los diáconos, los líderes de jóvenes? ¿Cuál es tu actitud? Quiera Dios que podamos ir forjando. Dice acá Pablo, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas, porque es necesario, es necesario. De hecho, aquellos que están en pedagogía, ¿verdad? Saben que por lo menos para poder llegar a forjar un hábito, dice que por lo menos debemos realizarlo durante 21 días seguidos. Bueno, quiera Dios que podamos forjar el hábito de gozarnos en el Señor. Después viene una advertencia que repite 3 veces. Ya que lo diga en la Biblia ya es importante y ya es para prestarle atención. Pero acá en un solo versículo, Dios a través de Pablo nos repite algo 3 veces y dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, que en cierta forma tenía que ver hacia un mismo grupo, ¿sí? En aquel tiempo tenía que ver con aquellos judaizantes, vamos a decir, cuando menciona acá perro, ¿verdad? Era un término bastante despreciable para referirse, ¿verdad?, a este grupo de judíos que iban con su legalismo, con sus doctrinas, ¿verdad? Sobre todo de que la justificación en Cristo no era suficiente, o sea, la justificación por la fe no era suficiente, sino que también era necesario, ¿verdad?, el cumplir con los ritos judaicos. Es un término bastante duro y bastante, por decir así, despreciativo, ¿verdad? Pero lo cierto es que estos judaizantes enseñaban que la circuncisión, sobre todo en este caso, por eso habla de los mutiladores, que la circuncisión era un requisito, que era necesaria para la salvación, ¿verdad? Ahora, hoy no tenemos, vamos a decir así, judíos que salgan a visitar, vamos a decir, las iglesias, que salgan a visitar los nuevos grupos, diciendo de que la salvación por la fe no es suficiente. No tenemos un grupo de judíos a los que podamos decir, bueno, se está refiriendo a esto, ya no tengo que preocuparme. Pero sí hay
dos extremos que pueden ser sumamente perjudiciales. Tiene que ver, vamos a decir así, con aquellos que, bueno, si vos no vivís bajo el señorío de Cristo, no sos salvo. Entonces, personas pueden llegar a caer en el error de que necesitan vivir bajo el señorío como un requisito para llegar a ser salvos. O aquellos que hablan de la pérdida de salvación y, viste, si vos no vivís una santidad perfecta, perdés la vida eterna, perdés la salvación. De una forma u otra van metiendo lo que es esa autojustificación, confiando, como acá dice Pablo, dice, no tenemos confianza en la carne, pero estos falsos maestros, de una manera u otra, estos malos obreros van metiendo esa confianza, ¿verdad?, en sus obras, confianza en sus méritos, confianza en su fidelidad. Ahora, tenemos que entender esto. ¿Dios nos llama a ser fieles? Claro que sí, pero no para ser salvos. No para ser salvos. Y acá habla de guardaos, cuidado, protéjanse, hay un peligro tremendo. Estos perros también se creen que tenían que ver con perros que eran jaurías de perros, ¿verdad? Que solían andar perros salvajes en Medio Oriente, tal vez medio como lobos también, que atacaban, ¿verdad? Y podían llegar a despedazar a una persona. Eran peligrosos. También otros comentaristas dicen que tenía que ver con un término que los mismos judíos utilizaban para con los gentiles, ¿verdad? Llamándolos perros, ¿verdad? Como desprecio, y acá Pablo está diciendo que hay un desprecio hacia esa teología que ellos traían, esa enseñanza. De hecho, en Gálatas habla mucho más todavía acerca de eso. Pero acá Pablo lo dice bien clarito, guardaos, cuidado, cuidado. No solamente es el problema de la justificación por obras, o de que la obra de Cristo no es suficiente y hay que cumplir con los ritos judaicos, sino también el extremo legalismo de ellos, donde colaban el mosquito y se tragaban el camello, ¿se acuerdan? Donde hacen un mundo de cosas pequeñitas y resulta que de cosas que son graves, que son terribles, ¿viste? Las dejan pasar. Lo cierto es que tanto en el Antiguo, ahora en el Nuevo, como lo hemos visto ayer en el tiempo de la tribulación, la salvación siempre ha sido, es y va a ser por fe, va a ser por gracia. Ahora, el hecho de que sea por gracia no quiere decir de que entonces nosotros vamos a vivir en el pecado para que la gracia abunde. Pablo lo dice tan clarito. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida? Las cosas viejas pasaron. No, el hecho de creer en una salvación por gracia, lejos de como a veces acusan, ¿verdad? Los nuevos judaizantes, no es una cuestión de vivir en libertinaje. Tampoco es una cuestión de vivir en legalismo, es una cuestión de vivir en la nueva libertad, en la nueva criatura que tenemos, en esa nueva vida, poder vivir en la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para poder, como menciona, así como hay tres cosas que caracterizan a estos falsos profetas, a estos falsos obreros, estos obreros fraudulentos, así hay tres cosas que caracterizan al creyente verdadero, que es algo para jactarnos, dice, nos gloriamos en el Señor. Bueno, nos gozamos, nos gloriamos, nos jactamos. Hay una satisfacción que tiene que ver con la gloria para Él, obviamente, pero que nosotros podemos disfrutarlo, y dice, bueno, que
de que somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Te voy a leer un pasaje allí en Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos de ese linaje. La circuncisión era una marca o una señal que había, ¿verdad?, que se hacían los judíos para dar a entender de que eran o que pertenecían a Dios, al linaje de Abraham. Bueno, si nosotros somos de Cristo, porque dice, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham son herederos según la promesa. Romanos capítulo 2 dice así, Romanos 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión que es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros somos aquellos que hemos sido circuncidados espiritualmente, esa circuncisión en el corazón. Pero también dice, servimos, dice, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Saben? Pensando, porque tiene mucha relación con lo que es Gálatas, ¿verdad? Pablo le habla a los Gálatas y les reprocha o los regaña y le dice, bueno, recibiste, tan necios sois, dice, Gálatas capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne? Ciertamente, nosotros no somos de los que queremos servir confiando en la carne, confiando en, no sé, tal vez la capacidad, la instrucción, la experiencia, el carisma, la economía. No, 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 no. Es en Cristo, servimos en el Espíritu. Cuando leía el pasaje me hizo pensar, ¿se acuerdan cuando allí en Juan capítulo 4 el Señor Jesucristo tiene esa entrevista con aquella mujer samaritana y ella le pregunta, bueno, pero mira, ellos dicen esto, los otros dicen esto, bueno, ¿sabes qué? Va a venir un tiempo, porque ustedes adoráis lo que no conocen, pero va a venir un tiempo donde se va a adorar en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores. Alguien que adora es alguien que sirve. Alguien que adora y se queda de brazos cruzados, ese no es un adorador. Pero alguien que adora es alguien que sirve. Y sirve no es solamente servir en la iglesia. Sirvo en mi casa, sirvo en mi hogar, sirvo a mi esposa, sirvo a mis hijos. La esposa sirve a su esposo. Eso es, sirvo en mi trabajo, sirvo en mi comunidad, sirvo en mi barrio. Es muy fácil venir y cantar y estar, viste, bueno, hoy por hoy tal vez podríamos decir es muy difícil, ¿verdad? El congregarse, pero es muy fácil ser creyente dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Un adorador, un siervo de Dios, un siervo en el Espíritu, es alguien que lo hace en todo momento. Y dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. No tenemos confianza en la carne. Nuestra confianza está en Cristo y en eso está mi satisfacción. Nos gloriamos es como nos satisfacemos, pero en el Señor. Nos gloriamos en el Señor. Él es por su gracia. Saben, hay un hombre que se llamó John Bunyan, que tal vez ustedes lo conozcan o lo hayan escuchado, ¿verdad? Él escribió El progreso del peregrino.
pero también escribió un libro que se llama Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores. Es un libro pequeño que prácticamente es como un testimonio de él. El progreso del peregrino, si no estás atento, ¿viste? Es como esas películas que cuando te perdiste una parte, después terminás totalmente confundido. El progreso del peregrino, si vos no entendés que es gracia, ¿sí? Vas a creer que constantemente está haciendo una salvación por obra, ¿verdad? Pero es la gracia. Es la gracia de Dios la que nos hace entrar por el camino angosto, y es la gracia de Dios la que nos lleva por todo ese camino angosto, y es la gracia de Dios por la cual llegás a Cristo, ¿verdad? Todo. La cuestión es que este otro libro, ¿verdad? Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, es un testimonio de su salvación, ¿verdad? Y él cuenta en una parte cómo él en uno de los viajes que fue, ¿verdad?, a una de las zonas, dice que él escuchaba a 3 mujeres hablar acerca de lo que había sido su encuentro con el Señor, su nuevo nacimiento, la experiencia, ¿verdad?, cómo él les había visitado, ¿verdad?, y les había dado aún fortaleza en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, ¿verdad?, para salir adelante. Y él decía, ¿viste? Yo era como quien dice, eh, como diríamos hoy por hoy, era un hábil declarante, ¿verdad? Él podía hablar bastante, ¿verdad?, acerca de la religión y acerca de la palabra, pero él todavía no conocía a Cristo. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que va a las iglesias, aún puede estar sirviendo, dando su ofrenda, o su diezmo, o congregándose fielmente, pero creyendo que esas cosas, que ese judaizante o que ese legalismo es lo que le va a dar salvación, creyendo y confiando, ¿verdad?, en su esfuerzo humano para ser salvo. Aunque ese esfuerzo humano tenga que ver con mandamientos, aunque ese esfuerzo humano tenga que ver con las cosas que Dios quiere que hagamos, la gente que está creyendo en que eso le va a dar perdón, que eso le va a dar salvación, no está en Cristo. Y este señor, ¿verdad?, John Bunyan dice, cuando yo las escuché hablar de eso, fue algo que como, ¿viste? Como se dice la expresión, eso me pasó por arriba, no lo entendió, no alcanzó a comprender, no lo agarró, pero sí entendió que eso era lo que deseaba esa relación, esa, esa experiencia que ellas estaban teniendo con el Señor. Él no entendía lo que era el nuevo nacimiento, y bueno, después a través de ese encuentro, que algunos dirían casual y otros diríamos causal, cómo Dios encausa cada cosa, ¿verdad? Buscándonos, ¿verdad? Cómo Dios encausa cada cosa. Eh, Él después termina encontrando a Cristo como su Salvador. El día sábado estuve hablando y les pido oración por un chico. Él es un chico que está metido en las drogas, ¿verdad? Diego quiso quitarse la vida. Bueno, estuvimos charlando allí bastante y me acerqué con un tratado, ¿verdad? Y con algo para comer, ¿verdad? Y me dice, vos sabés que en estos últimos días un montón de personas me han hablado de Dios, estoy metido en las drogas hacía casi 21 años. Y no puedo salir, quiero, pero no puedo, y sé que solamente Dios me va a sacar. Y estuvimos hablando acerca del Evangelio y que su mayor problema, más allá de las drogas, era la condenación que iba a enfrentar si moría, que su problema era que estaba ofendiendo a Dios, que estaba ofendiendo también y lastimando a personas que lo aman, ¿verdad? Y a su propia vida, pero que el mayor problema era la condenación que iba a enfrentar si moría.
y me dice, morir, dice, y se levanta el brazo, así, la manga de brazo, y tenía como 4 cortes bastante profundos, había intentado, y allí oramos, y bueno, quiera Dios que haya sido sincero, estamos viendo para poder internarlo, pero eh, nos gloriamos en el Señor. Sé que Él puede hacer la obra. Él puede transformar esa vida y convertirlo en alguien que sirva en el Espíritu, que sirva en el Espíritu. Si fuera por nuestras obras, nunca habría salvación, nunca llegaríamos. Nuestras obras son como trapo de inmundicia a la par de la perfecta obra de Cristo Jesús. No podemos hacer nada ni para ganarla, ni para mantenerla. Estamos seguros en Cristo. Estamos en la mano del Padre, en la mano del Hijo, y estamos seguros en Cristo. Hermanos, mañana seguimos con Filipenses, vamos a ver desde el 4 al 8, ¿sí? Espero en el Señor que, se nos fue un poquito el tiempo, pero espero en el Señor que tengan una excelente jornada, y bueno, estamos a las órdenes. Saludos a nuestra hermana Gladys, qué bueno tenerte de nuevo. Capaz que los seguías escuchando, Gladys, no sé, pero qué bueno tenerte de nuevo aquí, o capaz que estabas y ahora saludaste. Me alegro mucho, ¿verdad? Y bueno, también saludo a nuestra hermana María, Marlene, Andrea, también nuestra hermana Angélica y Socorro. El Señor les bendiga, y vamos a terminar orando. Querido Dios, Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a poder vivir una vida llena de gozo y que nos gloriemos en ti, Señor. Padre, que podamos servirte en espíritu, Señor, que podamos adorarte como tú te lo mereces, en espíritu y en verdad, Señor. Pero Padre, también ayúdanos a estar alertas y cuidarnos de los peligros, Señor, más bien de las doctrinas que traen estos obreros fraudulentos, estos malos obreros, Señor. Pero también rogamos, Señor, por la salvación de ellos. Padre, porque muchos lamentablemente están engañados, sinceramente engañados, y anhelan la salvación y anhelan el poder tener una relación contigo, y rogamos, Señor, para que nos uses, para poder ayudarles a que abran sus ojos, a que vean la maravillosa gracia y amor que hay en Cristo Jesús. Padre, rogamos, Señor, por el resto de la jornada y las diferentes oportunidades que tú nos vas a poner. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en contacto y a las órdenes.